Ahí estamos. Sí. Bien, ahí sí, ya estamos grabando la actividad de hoy. Les damos a todos la bienvenida a esta actividad. Estamos muy contentos de poder continuar con esta serie de encuentros para capellanes y para quienes trabajan en la pastoral educativa. Que iniciamos ya desde hace varios años en una modalidad presencial, y la pandemia, que parecía alejarnos, nos permitió tener muchos más encuentros con representantes de más países en instituciones educativas que no siempre desde la presencialidad pueden participar, así que estamos muy contentos, muy contentas de poder seguir con estas actividades de encuentros, de reflexión conjunta, de pensamiento compartido sobre esta tarea para nuestras instituciones educativas metodistas de toda América Latina. Así que vamos entonces a retomar esta actividad organizada en forma conjunta por ALAIME y por el Hub, que trabaja como oficina representante de la Iglesia Metodista de Estados Unidos, del Board de Educación Superior y Ministerio, para ayudarnos a trabajar en estas cuestiones de educación, liderazgo y trabajo educativo conjunto. Así que en esta oportunidad vamos a trabajar con un título que nos parece muy desafiante y que nos parecía muy adecuado para tener nuestra última actividad en este año. El título es De la pedagogía de la esperanza a la pastoral de la esperanza en las instituciones educativas. Y quien va a estar hoy acompañándonos es Gustavo Gómez Pascua. Él es pastor luterano, fue presidente de la Iglesia Luterana Unida aquí en Argentina, y actualmente él está trabajando como pastor de la Congregación El Redentor de la Iglesia Luterana Unida, que queda en Villa del Parque, y como capellán también, acompañando toda la actividad pastoral educativa en el Instituto Evangélico Americano de Villa del Parque, que pertenece a la Iglesia Luterana Unida, y que estuvo acompañándonos en algunos de los encuentros anteriores de ALAIME y de estos encuentros de capellanía. Así que ahora lo invitamos a que nos ayude a reflexionar con esta propuesta de pensar en la esperanza, en una pedagogía de la esperanza y en un ejercicio de esa pastoral de la esperanza en estos tiempos tan complejos que estamos atravesando. Así que, Gustavo, muchísimas gracias, bienvenido, y aquí te damos la palabra. Bueno, buenas tardes otra vez. Muchas gracias a ustedes. Es un privilegio, un honor encontrarme con mis hermanas y mis hermanos colegas y poder reflexionar un poco en conjunto. Eh, la verdad que tengo iguales o más ganas de escucharles que de contarles lo que tengo, porque hay un montón de riqueza acá, ¿no? Un montón de experiencia muy diversa. Creo que este espacio es un espacio precioso y realmente celebro y les felicito por este espacio que tienen. Y agradezco mucho la invitación a poder pensar un poquito sobre la pedagogía de la esperanza y la pastoral de la esperanza. A ver si podemos decir algo sobre eso un poco. En este tiempo que también está asignado, pensando hablando de esperanza, está asignado por el centenario del nacimiento de Paulo Freire, que fue justamente un pedagogo ineludible, ¿no? en el mundo, pero en América Latina. Y él escribe en los 90 un libro que se llama Pedagogía de la Esperanza, justamente, dialogando con el famosísimo libro que escribió en 1969, que es La pedagogía del oprimido. Así que busca dialogar desde la pedagogía de la esperanza, busca dialogar con la pedagogía del oprimido desde los 90. Quienes hemos estado en América Latina sabemos lo que nos ha atravesado en los 90. Por eso es muy interesante tener esta mirada de Paulo en su centenario, pensar cómo articula con nuestro trabajo de capellanes, de capellanas en la pastoral. Les invito a que
metamos sin asco el pensamiento de Paulo porque es muy nuestro también. No existiría Freire si no hubiera una profunda experiencia de fe religiosa y de caminada religiosa. Así que en ese sentido no estamos contrabandeando nada de afuera, es algo que tiene que ver con la propia caminada de las iglesias cristianas, si bien de origen católico en el caso de Freire, pero tiene que ver con la caminada de las iglesias cristianas en América Latina. También me gustaba vincularlo con... Hay un teólogo luterano alemán que se llama Jürgen Moltmann, muy importante, sobre todo, bueno, escribió mucho en el siglo XX, está muy grande ya. Él escribió un libro que se llama Teología de la Esperanza. Así que parece que la esperanza es un tema crucial en la tradición cristiana, no San Pablo, no como los otros que no tienen esperanza. La esperanza es un tema central en nuestro ser iglesia y en ese sentido en nuestro ser escuelas, parte de una iglesia. Ahora, si bien entonces la esperanza es un tema central, ¿en qué contexto vamos a hablar de esperanza ahora? Les propongo que repasemos un poquitito, que hagamos un checklist de en qué contexto estamos tratando de hablar de esperanza. Primera cuestión ineludible, pandemia, ¿sí? No da para mucha esperanza, ¿no? No solemos vincular pandemia con esperanza en nuestra cabeza. La pandemia más bien trae caos, trae problemas, trae mucha desesperanza, muerte, dolor. Pero es un contexto, es ineludible. No podemos casi hablar de otra cosa, por lo menos en el arranque, que de la pandemia, del coronavirus, de esto que viene a poner patas para arriba en nuestra vida, también la de nuestras comunidades religiosas, nuestras comunidades educativas. Primer tema. Lo primero no es muy auspicioso entonces, para hablar de esperanza, pandemia. Bueno, vamos a ver cómo sigue. El segundo ítem que me parece relevante es que vivimos en un contexto de inequidad económica que es demencial y que es insostenible. Leía en internet un ejemplo que me pareció bien gráfico. Imagínate que te invitan a una fiesta, ¿sí? A un baile, ¿sí? El baile, la fiesta, tiene una planta baja donde está la gente común y un primer piso que es como un VIP, ¿sí? Un VIP, donde están las personas importantes, ¿sí? Tienen la misma cantidad de metros, la planta baja y el primer piso. Muy bien. Imagínate que es una fiesta a la que también van, qué sé yo, Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira, Neymar, Messi. ¿Sí? ¿Dónde te imaginas que vas vos en esa fiesta? ¿Vos irías a la planta baja con la gente común o irías al VIP con los más ricos? ¿Dónde irían ustedes? Al sótano. Sí, ¿no? Yo iría al sótano, me parece. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, no solamente están Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira, Neymar, Messi, sino que también está Jeff Bezos. ¿Saben quién es Jeff Bezos? El dueño de Amazon, una de las personas más ricas del mundo. Ahí está siempre peleando con Elon Musk, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y están también los dueños de Google, Larry Page. Ahora, imagínense que la regla de la fiesta es: los que tienen hasta el 50% de la riqueza del mundo, los que tienen hasta el 50% van todos a la planta baja. Los que tienen del 50 para arriba van al primer piso, al VIP, ¿sí? Bueno, ¿dónde va Elon Musk y Jeff Bezos? ¿Dónde va el dueño de Amazon, el dueño de Google? ¿Dónde van? ¿A la planta baja o al primer piso? Arriba, exactamente. ¿Dónde vas vos? Abajo. Muy bien. ¿Y dónde van Luis Miguel, Shakira, Messi? ¿Dónde van? Arriba, ¿no? No. ¿Saben qué? Están más cerca nuestro, es increíble. Están más cerca nuestro, de vos y mío, que de los verdaderos ricos. Sí, ese es el nivel de inequidad, ese es el nivel de inequidad económica que es demencial, es insostenible. Qué lindo, ¿no? Hablar de esperanza en ese contexto. Ya teníamos pandemia, ahora tenemos inequidad económica. Vamos por el tercero, a ver si está más bueno. Big Data. Big Data manejando nuestras vidas y nuestras mentes. Todo lo que hacemos pasa por las redes. Todo el mundo sabe lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Les recomiendo un documental sobre esto que se llama Nada es privado. Está paradójicamente en Netflix. Pero habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo el Big Data, atraviesa nuestras vidas y gobierna nuestras vidas.
Tampoco es muy alentador esto, de que es una gran cabeza manejándonos. Vinculado a esto, al Big Data sobre todo, las democracias, nuestras frágiles y jóvenes democracias, asediadas por el poder real. ¿Quieren que me explaye? Me parece que en cada país, más o menos, o el país vecino, tenemos algún ejemplo por el estilo. Está lindo, ¿no? Hablar de esperanza en este contexto, ¿qué les parece? Estamos bien, ¿no? Para hablar de esperanza. La Tierra, nuestro planeta, la creación de Dios, agredida, degradada, mostrando señales de agotamiento muy claras y de que el rumbo actual nos lleva a la catástrofe ambiental. Difícil, ¿no? Hablar de esperanza. En este contexto, queremos nosotros hablar de una pedagogía de la esperanza y de una pastoral, caminar hacia una pastoral de la esperanza. Alguna puede pensar que es una postura cínica, o escapista, o ingenua, tratar de hablar de esperanza, ¿no? En un contexto tan complicado y tan duro. Yo quería compartir con ustedes hoy algunas ideas, sobre todo de Paulo Freire, pero también algunas de Jürgen Moltmann, que nos proponen, creo yo, algunos conceptos claves para que nuestra esperanza tenga fundamento, para que tenga carne y hueso, para que nuestra práctica, para que nuestra praxis, también nuestra praxis como capellanes, capellanas, como pastorales escolares, tenga fundamento, para que no sea de mentira, para que no sea fantasmática, ¿sí? Nuestra esperanza. El primer concepto que les quiero traer son conceptos que extraje sobre todo del libro Pedagogía de la Esperanza, de Paulo Freire, ¿sí? Así que después si agarran el libro lo van a poder espiar. El primer concepto que me pegó una cachetada para pensar la esperanza en este libro de Paulo Freire, en la Pedagogía de la Esperanza, es el concepto de pueblo. Ay, Gustavo, qué demodé, me vas a decir. Estamos en, por favor, ¿cómo vamos a hablar de pueblo ahora? Ya no se habla más de pueblo. Pero Freire trae pueblo, gente, humanos, personas. Pero más, colectivos de personas, grupos de personas, con historias, con cultura, con anhelos, con necesidades, sueños, capacidades. Ciertamente también miserias y pecados que señalar. Dice Paulo que sin el concepto de pueblo no podemos hablar de esperanza. Que tenemos que poder conjugar, articular nuestra esperanza con el concepto de pueblo, de gente, de colectivo humano. Primer tema, primer locus, primer tema así que nos deja Pablo. Otro tema, otra palabra, medio de modé también que trae Pablo. Praxis. ¿Le suena la palabra praxis? Freire propone que la praxis es bastante más que práctica, ¿no? En el concepto freiriano es práctica, pero más reflexión sobre la práctica. No es una práctica ciega, es una práctica que reflexiona sobre, bueno, en educación hablamos de metacognición, ¿no? Muchas veces esta capacidad de poder reflexionar sobre lo que hacemos y proyectarnos a partir de ahí. Paulo Freire nos propone la praxis como la práctica más la reflexión sobre la práctica, ¿sí? Que no sea ni mero verbalismo, que no sea ni mero verbalismo, ni tampoco puro activismo. Otra palabra que nos trae Freire para pensar nuestra esperanza es la palabra tolerancia. Vaya si la necesitamos, ¿no? En nuestras sociedades enojadas, crispadas, a punto de irse a las manos casi todo el tiempo. Freire propone el concepto de tolerancia como la capacidad de distinguir a quien es distinto o distinta de quien es adversario o adversaria. ¿Se ve la diferencia? Hay gente que es distinta, no todos van a ser iguales a mí. Hay algunos que son distintos a mí, distintas a mí, y tendré que aprender a convivir con ellos y con ellas. Hay otros con los que sí, realmente me enfrentan a situaciones más sustanciales. Ahora, si todo lo que es distinto a mí lo pongo como adversario, y bueno, va a ser difícil la convivencia. Así que tolerancia es otra palabra que nos deja Freire. Una palabra más pasada de moda todavía. O sea, no está pasada de moda. Está de moda, pero está muy devaluada. Dice Freire que no podemos pensar en esperanza si no podemos conjugar la palabra política, si no podemos articular la palabra política. Yo sé que es una palabra devaluada, sospechada, pero para Freire, educar es una acción profundamente política. Y yo creo que si nos dicen que educar es una acción políticamente neutral, lo mejor que podemos hacer, que les recomiendo, si alguien viene y te dice,
educar es una acción políticamente neutral, yo te recomiendo agarrar fuerte la billetera y salir corriendo de ahí, porque esa propuesta seguramente es turbia, seguramente es turbia. Educar es una acción, puede tener distintos signos políticos, pero siempre va a ser una acción profundamente política. Educar, ¿será que pastorear y capellanear también será una acción política? ¿Qué dicen? Tal vez, ¿no? Otro concepto que trae Freire es el concepto de realidad. No solo como la realidad abstracta de quienes tienen algún roce intelectual, ¿no? Nosotros que somos gente instruida, miramos la realidad, opinamos sobre la realidad, sino también la realidad de las personas con las que interactuamos. Paulo Freire tiene una anécdota que es preciosa en este sentido. Un campesino muy humilde le empieza a hablar a Freire en una charla donde Freire habla sobre la realidad y le dice: usted es doctor, déjeme saber, usted está casado, ¿no? Sí, le dice Freire. ¿Tiene hijos? Sí. Dice, seguramente, bueno, su casa es así, asá, tiene... Y dice Freire que se va poniendo cada vez más colorado, porque esa persona humilde sabe más de la realidad de Freire que Freire de la realidad del campesino. Así que conocer la realidad, no solo en abstracto, sino en la realidad concreta, muchas veces dolorosa, de las personas con las que interactuamos. Un concepto poco teológico, me van a decir, poco espiritual, nos propone Freire, que es el concepto de rabia. ¿Qué tal? ¿Les gusta pensar en la rabia como un tema para pensar en una pastoral de la esperanza? Yo sé que no es un concepto muy piadoso o muy espiritual. Sin embargo, qué difícil es que no nos embargue la rabia, ¿no? Ante las inequidades flagrantes, económicas, sociales, de género, étnicas. Si en algún momento eso no nos provoca rabia, creo que algo está roto dentro de nosotros, algo está roto dentro de nuestras comunidades de fe y dentro de nuestras escuelas. Si no nos genera rabia a ese nivel de injusticia, de desigualdad. La rabia, dice Freire, también es un poderoso motor para la esperanza. Pero no solo rabia, también Freire nos propone como una palabra imprescindible para articular la esperanza, la palabra amor. Sí, junto con la rabia. Amor. Porque, ¿qué es amar? Ahí les propongo una definición que a mí me resulta muy operativa de amar. Dice un filósofo argentino que tal vez conozcan, Darío Stanschreiber, está bastante en los medios, que está en realidad citando a Teodoro Adorno, dice que amar es retirarse para que la otra persona sea. Hacer lugar para la otra persona. Tiene mucho que ver con la Biblia también, no es solamente Stanschreiber o Adorno. Tiene que ver con la carta de Pablo a los Filipenses, ¿no? El anonadamiento, ese Dios que se anonada a sí mismo, ¿para qué? Para que nosotras podamos ser, florecer. El amor también como un elemento imprescindible. Finalmente, último concepto que extraigo de Freire para compartir con ustedes, el concepto de humanización. También puede parecer poco piadoso o poco religioso el concepto de humanización, muy centrado en las personas, muy en lo antropológico. Pero les propongo humanización en una perspectiva que nos propone Ireneo de Lyon, muy ortodoxo, un santo de la Iglesia, un doctor de la Iglesia del siglo II. Ireneo de Lyon decía: la gloria de Dios es que el ser humano viva. En ese sentido, les propongo articular el concepto de Paulo de humanización con este concepto de Ireneo de Lyon. ¿Qué es la gloria de Dios? Que el ser humano viva, que el ser humano florezca. Yo les quiero compartir una encrucijada especial que tienen, bueno, ya cuando me presentaron escucharon que soy pastor de la Iglesia Luterana. Las escuelas que más conozco son las escuelas de la Iglesia Luterana en Argentina. Les quiero plantear una encrucijada, a ver si les suena, a ver si tiene algo que ver con sus contextos, porque espero que esta conversación siga, ¿no? Claramente las escuelas luteranas, ¿sí?, no son parte del 1% de los dueños de todo, ¿sí? Si viviera Jeff Bezos en Argentina, no mandaría a su hijo o a su hija a una escuela luterana. Nuestras escuelas no son para el 1% más rico, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Los más ricos de los ricos no vienen a nuestras escuelas. Ahora,
Claramente también nuestras escuelas, incluso las más humildes de nuestras escuelas, no atienden a los últimos de los últimos. También, es igual de claro, que nuestras escuelas, hasta las más humildes, no atienden a los últimos de los últimos. En el caso argentino, en el caso de las escuelas de la IELU, suele ser y apuntar a las clases medias, en el sentido amplio y hasta generoso de clase media, ¿sí? Y también, en el caso argentino, reciben aportes del Estado. La pobreza extrema, entonces, es otra cosa distinta a la que es nuestra realidad, nuestro contexto. No la gente que viene a nuestras escuelas. La gente que viene a las escuelas luteranas, por lo menos en Argentina, por lo menos, no es de una pobreza extrema. No estamos en el fondo de todo, ¿sí? Más bien estamos tratando de no caernos, o están tratando de no caerse, de un sistema económico que empuja y empuja para afuera. Y claro, en ese contexto, escuelas de clase media, de gente que está tratando de no caerse, es problemático, es difícil hablar de los temas candentes y dolorosos que listamos. ¿Se acuerdan? Inequidad económica, medio ambiente prendido fuego, big data. Es difícil en nuestro contexto de nuestras escuelas, de clase media tratando de no caerse, dar cuenta de nuestra esperanza. No queremos dar cuenta de nuestra esperanza, nos asusta. Porque además, no les tengo que contar esto, nuestras sociedades experimentan polarizaciones que tensionan y ponen en riesgo la vida que conocemos, ¿verdad? ¿Verdad que experimentamos más o menos en nuestras sociedades polarizaciones que nos alertan, que nos alarman, que nos duelen? Tenemos la presión, entonces, de jugar al juego tal como está planteado en nuestras escuelas. No sea cosa que el Estado se enoje y nos saque el aporte, no sea cosa que las familias que pagan la cuota se ofendan y retiren a sus chicos o chicas. Entonces, ¿qué hacemos? En el caso de las escuelas luteranas, por lo menos en Argentina, tratamos de ser Corea del Centro. ¿Les suena el concepto de Corea del Centro? Es un concepto irónico que se usa sobre todo en el área de Buenos Aires, en argentino, para definir algo que no es ni una cosa ni la otra. Seguramente conocen, ¿no? Corea del Norte, hipermilitarizada, comunista, etc. Conocen Corea del Sur, hipercapitalista, etc., ¿no? Bueno, Corea del Centro sería como el intermedio entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cuál es el problema con Corea del Centro, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cuál es el problema? No existe. Exactamente, Pastor Torredesfló, no existe Corea del Centro. Exactamente. Inmensa encrucijada tenemos entonces, inmensa encrucijada tenemos. ¿Cómo radicalizar y profundizar nuestros compromisos y nuestra esperanza sin volvernos personas dogmáticas, sin volvernos personas que nos encierran en sí mismas, en su postura, la que sea, no me importa cuál? ¿Sí? Es muy complejo cómo radicalizar, cómo profundizar nuestra esperanza sin volvernos personas dogmáticas o encerrados en nosotros mismos. Sin ser, y además sin la falsa neutralidad de tratar de ser Corea del Centro. Es la cuadratura del círculo, ¿eh? Si alguien lo resuelve, por favor, se comunica conmigo rápidamente porque yo no le encuentro la vuelta tampoco, ¿eh? Si otro le encuentra la vuelta u otra, bienvenido. Una pista sobre esto, que a mí me resulta muy ordenadora, de cómo enfrentar esta encrucijada. Viene de... ¿Vieron Harry Potter? Ahora ya está medio pasada de moda, pero seguramente habrán visto Harry Potter. La primera película de Harry Potter, cuando Dumbledore le dice a uno de los chicos que se necesita mucho valor para enfrentar a los enemigos, ¿verdad? Pero se necesita aún más valor para enfrentar a los amigos. A mí me parece que a mí resulta una pista muy iluminadora de por dónde va la profundización de nuestra esperanza. Por supuesto que hay gente que piensa distinto que nosotros y con la que tenemos muchísimo para discutir y pelear. Me parece que lo más radical y lo más complicado es poder enfrentar a los propios y a las propias con sinceridad, con integridad, con amor cristiano y respetándoles también. Y plantear diferencias hacia adentro, más que cada uno en su trinchera, cada uno en su aldea, cada uno en su burbuja. A mí esa pista me parece muy valiosa. También pensaba que me podían decir, bueno, Gustavo, pero esto es para las escuelas en general. Nosotros somos capellanas, capellanes, pastores y pastoras escolares. Bueno, también pensaba sobre esto, que una pastoral de la esperanza
una pastoral de la esperanza también va a ser, como la teología de la esperanza, como la pedagogía de la esperanza, es una pedagogía de, para, con los oprimidos, una pastoral de la esperanza también va a ser una pastoral de, para, con las personas oprimidas. Y acá las listas de opresiones son largas, ¿eh? Hay una cantidad de distintas opresiones. Creo que también, pensando en la pastoral de la esperanza específicamente, sabemos, ¿no?, lo que es una educación bancaria. ¿Saben lo que es la educación? Es un concepto de Freire. Ayúdenme a definir qué es la educación bancaria, rápidamente. ¿Me ayudan? Se desmutean y definimos un poco la educación bancaria. ¿Se anima alguna? Una educación que solo... Es una Sí, educación en la que se depositan conocimientos y además exactamente. estancos en ciertos Sí. compartimentos que se comparten poco. ¿Quién deposita los conocimientos? El que sabe, El que el que sabe sabe, al que no sabe. exactamente. Docente que Bueno, sí lo sabe. bien. Tenemos entonces claro el concepto de educación bancaria con el que Freire polemiza, ¿sí? Les propongo, ¿habrá también capellanías bancarias? ¿Qué dicen? Habrá pastorales escolares bancarias que también, ¿no? Depositan ahora dogmas, citas bíblicas al tuntún, las 8 pasos para el éxito, lo que sea, ¿no? ¿Habrá también capellanías bancarias, pastorales, que metemos en las cabezas de ese público cautivo que son nuestras comunidades educativas? Tercera, para pensar una pastoral de la esperanza. Así como en la pedagogía de Freire, estudiante y docente se encuentran en el abordaje común del contenido, ¿sí? Estudiante en la pedagogía bancaria, la persona docente media entre el estudiante y el contenido, está la persona docente en el medio. En la pedagogía freiriana, estudiante y docente se encuentran, convergen en el contenido. ¿Podremos hacer una pastoral de la esperanza en el que también podamos converger en el contenido? ¿Y cuál es el contenido de una pastoral? El testimonio. Nuestro testimonio y también el testimonio de las demás personas que acompañamos. El testimonio, la caminada común cotidiana con Cristo. Hay un testimonio que debemos, ¿verdad? Saben, ¿no?, que esperan cosas de nosotros, de nosotras, nos están mirando. A quienes somos capellanes, capellanas, pastores, pastoras escolares, nos están mirando. Pero además hay un testimonio que debemos, está flojito el cable del USB, perdón. Hay un testimonio que debemos, pero además hay un testimonio que recibimos. La comunidad a nuestro alrededor también tiene un testimonio que dar y que compartir. Y que, entonces, apreciar, alojar esos testimonios de nuestra comunidad es central en nuestra tarea como pastores, pastoras escolares, capellanas, capellanes. Dialogar con esos testimonios a la luz de nuestra propia vida es la materia prima de una relación transformadora y fructífera con las chicas, con los chicos, con los equipos docentes, con las familias. Les quiero decir que nosotros, desde las capellanías y desde las pastorales, somos un elemento crucial en el ambiente de las escuelas que acompañamos. Somos clave en el ambiente, en el humor, en el clima, en la onda que tengan las escuelas en las que estamos. Eso tiene que ver con nuestro trabajo y con nuestro testimonio. Nuestra presencia como pastores, pastoras, nuestra mirada como capellanes, capellanas, va a permitir o no que ciertas cosas se puedan decir. Va a habilitar o no ciertos procesos de transformación, ciertos instituyentes adentro de nuestras comunidades. Les doy un ejemplo que para mí fue muy claro. Tuve que hacer hice un trabajo sobre implementación de... Argentina tiene una ley de educación sexual integral, que bueno, ha sido muy comentada en su momento. Muchas escuelas confesionales, no sé si muchas, pero varias, y de voz muy fuerte, escuelas confesionales en Argentina se han opuesto, no quieren implementar la ley de educación sexual integral. En general las escuelas de la Iglesia Luterana implementan la ESI. Y yo hice un trabajo sobre 3 escuelas en el conurbano, en la parte de las afueras de Buenos Aires, implementando la ESI. Y son experiencias muy interesantes, la verdad que fue muy rico el trabajo,
Pero lo que salió del trabajo de campo es que lo que permitió en barrios muy populares, en espacios muy... No era así gente como absolutamente sofisticada, digamos, que está más allá, no. En barrios muy populares lo que permitió, lo que habilitó que las familias lo reciban y que los equipos docentes se sientan habilitados a hacerlo, fue que en las 3 comunidades había 3 pastoras que dijeron, vamos para adelante con esto. Lo que habilitemos, lo que permitamos, capaz que no vamos a estar directamente en la implementación, ¿sí?, del proyecto, pero lo que habilitemos, lo que permitamos, va a ser crucial para el clima, para el ambiente, para el talante de las comunidades que acompañamos. Nos están mirando y están esperando algo de nosotras y nosotros. Para cerrar, quería, ya que hablamos de la esperanza, que la esperanza no significa optimismo, tiene que ver con cierto empecinamiento de la esperanza. Hay una teóloga bautista argentina que se llama Nancy Bedford, que habla de la porfía de la resurrección, como el empecinamiento de la resurrección. Tiene más que ver con eso nuestra esperanza, No es un optimismo de que todo va a estar bien, no, es un empecinamiento a la luz justamente de la historia del resucitado que tenemos esa esperanza, que es una esperanza empecinada, porfiada. ¿Saben por qué? Porque, como dice Moltmann, a Dios no es posible tenerlo, atraparlo, sino esperarlo. Nuestra fe está imbuida de esperanza, sostenida por la esperanza, porque a Dios no lo tenemos, a Dios lo esperamos. Entonces quería cerrar compartiendo un testimonio de esperanza, que también es un testimonio de fe, que es parte de la biografía de Freire. Yo no podía creer cuando lo leí justamente en la pedagogía de la esperanza. Saben que Freire era abogado, ¿no? Su formación de origen era ser abogado. Bueno, un Freire jovencísimo, recién casado, con su esposa Elsa, le dan el primer caso, ¿sí?, para empezar a trabajar, a desarrollar su carrera y su vida. Resulta que lo contrata una persona que daba préstamos para que ejecute a un deudor, ¿sí? Así que ahí va, el abogado Freire se entrevista con el deudor moroso, lo conoce. El deudor moroso era un odontólogo muy joven que se había endeudado para equipar su consultorio. Y bueno, vieron cómo son nuestros países, vieron cómo son nuestras economías, no pudo reponer la deuda y él sabía que iba a tener que vender todo y quedar en cero para pagar lo que debía. ¿Saben qué hace Freire? Renuncia a la abogacía. Teniendo un juicio ganado, renuncia a la abogacía y dice, yo no me voy a dedicar a esto. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara creen que fue a ver a su esposa, a Elsa? Que bueno, porque había que pagar las cuentas, hay que comprar el arroz, los porotos en Brasil, no sé, lo que fuera, ¿y con qué cara? Bueno, no, resulta que Elsa ya sabía cómo era Pablo y se esperaba alguna cosa. La esperanza tiene que ver también con la integridad y tiene que ver con esto que decía un cura viejo, que hay que animarse a vivir como creemos, porque si no terminamos creciendo como vivimos. Fe y vida están profundamente imbricadas. Si no vivimos como de acuerdo a lo que creemos, terminamos creciendo de acuerdo a lo que vivimos. Entonces tomemos la dimensión de ese salto al vacío que está dando Paulo, ese jovencísimo Paulo Freire que dice, no voy a ser más abogado, recién empiezo, no voy a ser más. Tomemos la dimensión de eso. Esta historia creo que nos permite reconsiderar algunos de los conceptos del inicio: pueblo, praxis, tolerancia, política, realidad, rabia, amor, que cuando son puestos a funcionar en una vida, en este caso en la vida de Pablo, bueno, muestran frutos. Que esa esperanza porfiada, que esa esperanza alegre, le dé forma a nuestra esperanza y a nuestro ministerio en las escuelas, y a nuestro compromiso por trabajar también desde nuestras escuelas y desde nuestra pastoral, por un mundo donde haya lugar para todas, para todos, donde se manifieste como gloria de Dios la vida de todas las personas. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Gustavo, gracias. Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, tenemos entonces la posibilidad de intercambiar algunas ideas, de formular algunas preguntas, de generar algunas reflexiones. No somos tantos, así que podemos habilitar los micrófonos y si nos podemos ordenar, ir compartiendo estas reflexiones que Gustavo nos trae a partir de estas ideas de Freire y esta vinculación a la pregunta de si es posible, ¿no?, generar una capellanía, un trabajo pastoral de estas características. Varias ideas, dando vueltas ahí para pensar aquellas cuestiones de lo que habilitamos, lo que permitimos, y eso nos toca a los que ocupamos diferentes lugares en las instituciones también, todo un desafío. Bueno, abrimos el espacio para comentar, para reflexionar, para preguntar. Nos escuchamos. Gustavo, cuando fuiste hablando me daba la sensación o surgía la idea de que pensás la capellanía desde un lugar muy inquieto, porque estás hablando que la capellanía es generadora de un clima y de poder traer ciertas discusiones y ciertas líneas de pensamiento en las instituciones educativas. Y a veces las capellanías también son pensadas como lugares que esperan lo que sucede y se acompaña lo que va sucediendo, ¿no? ¿Qué podés contar un poco, supongo que de tu experiencia de una capellanía que no espera, sino que en algún punto quizás provoca algunas cuestiones? Bueno, ¿Hay algo de esto en ese sí. pensamiento que vos La verdad que tengo tuviste? más, sí, tengo más para aprender que para contar al respecto. Soy muy nuevo en escuela, en iglesia, congregación con escuela, así que tengo más para aprender y para caminar que efectivamente he hecho. Sí he visto desde otros roles que me han tocado en la iglesia y he tratado de poner en discusión eso, que a veces nuestras, por lo menos, otra vez voy a hablar de las escuelas luteranas que son las que conozco, pero me parece que no somos tan distintos, tan distintas, ¿eh? Pero he percibido una cosa que sí hemos tratado de poner en discusión, que a veces las capellanías se manejan con un modelo como hay un concepto que viene sobre todo el mundo católico romano, que es el modelo de cristiandad. Como decir, todas las personas son religiosas, todas las personas son cristianas. A veces yo he percibido que nuestras capellanías actúan o a veces actuamos, incluso yo a veces, como si todos nuestros chicos y chicas fueran cristianos y evangélicos además. Y la verdad que no, ni los chicos y las chicas, ni los profes. Y ahí me parece que sí tiene que haber una iniciativa, porque algo tenemos que llevarles, no puede ser la nada misma, no podemos, porque hay como dos extremos. Uno es actuar, entonces obligarlos a comerse devocionales kilométricos de 45 minutos antes de un acto, porque es una escuela cristiana, y bueno, te lo fumás. Eso es tan malo como decir, bueno, entonces no, que no haya ningún devocional porque nuestras comunidades no sabemos lo que creen, qué sé yo. En ese sentido sí, me parece que tenemos un espacio que a su vez donde está nuestra creatividad, también está nuestra vulnerabilidad, porque por lo menos en el caso de nuestras escuelas, que bueno, ahora con Claudia compartimos justamente, ni los chicos y las chicas, ni los profes son, no te digo luteranos, cristianos en muchos casos. Así que ahí me parece que sí, donde está lo que es generativo, también es nuestra vulnerabilidad, porque la verdad que arrancamos, tenemos todo campo fértil porque hay muy poco y no, hay muy poco. En ese sentido yo creo que caer con propuestas que tal vez funcionaron hace 50 años, yo creo que es una apuesta arriesgada, muy arriesgada. No sé si iba por ahí o te lo imaginabas por otro lado. No, estaba dispuesta a escuchar un poco más desarrollada esa idea.
Seguramente hay otros Después, no, comentarios, otras sí, preguntas. también en el caso de Buenos Aires hay una ventaja de que acá hay una escuela, un departamento de orientación cristiana. Hay 5 profes que están en la escuela, no está solo el pastor en este caso, hay 5 profes y ahí se puede, cuando se puede pensar entre más, también se puede pensar de otra manera el acompañamiento, no es solamente el pastor o la pastora dando vueltas por los niveles, sino ahí también. Es una cosa bastante particular de Buenos Aires, en otros lados no pasa. Me parece que hay también la posibilidad de, porque a veces uno vincula pastoral con pastor, ¿no? O pastora. Y por ahí la pastoral es más que eso. Puede haber otras personas de la comunidad pensando también en la pastoral. Me parece que ahí también hay un salto para dar, delicado, pero un salto para pensar en el crecimiento de nuestras pastorales escolares. Cuando Gustavo habla de Buenos Aires se está refiriendo a las escuelas luteranas, porque en otras escuelas de otros países de América Latina suele haber también equipos conformados, ¿no? En algunas de nuestras escuelas, pero es una realidad parecida. Maga levantó la mano, no sé si... ¿Sí? Sí, buenas tardes. Bueno, desde Perú. Estaba prestando mucha atención a lo que comparte, lo que está compartiendo Gustavo. Y dos conceptos que me remueven mucho y me hacen pensar en la capellanía escolar, ¿no? Una de ellas es la que mencionaba como capellanía bancaria, ¿no? Eh, a veces cuando esa práctica se da en las escuelas, cuando se consideran a veces como que ahí están los que necesitan recibir una información que yo tengo, entonces me pongo en una posición yo arriba y el otro está abajo, ¿no? El que necesita de mí, depende de mí, ¿no? Para mí esa postura no permite que se cumpla el ministerio pastoral de lo que significa las capellanías escolares, ¿no? Y en realidad es importante que las capellanías se realicen dentro de un vínculo cercano al estudiante o al docente o a todo el personal que es parte de la comunidad educativa, ¿no? Y eso creo que es algo en lo cual debemos de trabajar las instituciones educativas o quienes forman a los presbíteros, pastores o al personal que va a trabajar en las capellanías. Lamentablemente no hay específicamente un trabajo formativo para formar capellanes escolares. No es igual ser un pastor de una iglesia, de una congregación, a la capellanía escolar, es totalmente distinta, ¿no? Entonces creo que allí debiéramos de trabajar más este tema de la vinculación para que nosotros podamos generar esa confianza en aquel que queremos entablar, ¿no? Una relación donde nosotros podamos desarrollar el acompañamiento. Y algo que creo que debiéramos dar, o sea, este tipo de experiencias, este tipo de análisis de lo que significa la capellanía, y sincerar realmente, él hacía una pregunta, ¿no? Gustavo hacía una pregunta que creo que nos hizo pensar, ¿no? Y preguntabas, ¿acaso nosotros no estamos desarrollando capellanías bancarias? ¿No? Y creo que debemos de ser honestos, ¿no? Porque cuando empezamos a identificar cómo estamos desarrollando nuestro trabajo y qué cambios debemos de generar, entonces podemos hacer algo, ¿no? Distinto. Y bueno, no quiero extenderme más, pero el otro punto que hablaba también Gustavo, y me pareció muy importante hacer un énfasis, es en que la esperanza tiene que ver con la integridad, ¿no? Eso creo que es un desafío para todos nosotros, ¿no? Los estudiantes nos ven, ¿no? Nos ven cómo actuamos, cuál es nuestra mirada en la propia situación que atravesamos. Ellos cuestionan, ¿no? Ellos están siempre esperando algo más de nosotros. Entonces, creo que este punto también es un desafío para todos nosotros, ¿no? Y cierro con algo que
que en el mucho acompañamiento, en el mucho trabajo con adolescentes, sobre todo, que tengo la experiencia con ellos, algo que sí ha sido muy bueno recibir de parte de ellos es que tanto los padres como ellos puedan manifestar, ¿no? Que nuestro acompañamiento les dio la posibilidad de recibir palabras de vida, ¿no? Entonces, eso creo que nos está diciendo, aquí hay algo distinto que yo puedo hacer, hay algo distinto, porque están identificando esta intervención en el acompañamiento como algo que me está sirviendo a mi propia vida, en mi propia situación, y desde allí yo puedo sentirme mejor, ¿no? Entonces, bueno, con eso termino. Muchas gracias por la posibilidad de compartir. Muchas gracias, Maga, y tengo la mano levantada de Luis Cardoso. Muchas gracias, Cláudia. Gracias también, Gustavo, por tu reflexión muy apropiada para ese tiempo que vivimos, que parece ser un tiempo de tanta desesperanza, un tiempo desesperador. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana y de compromiso con la vida, como has mencionado, Santo Irineo de León, ¿no? Que la gloria de Dios es que el ser humano viva, tenga vida. Se me acuerda la palabra de Jesús, Juan 10:10, ¿no? He venido para que tengan vida y vida abundante. Qué mensaje y qué praxis más grande de esperanza do que esa. Quisiera mencionar una experiencia desde la perspectiva de las pastorales escolares y universitarias de Brasil. Bueno, antes un paréntesis, después de 18 años estoy volviendo al trabajo como capellán, aunque estaba ese tiempo todo viviendo en el ámbito educativo universitario y también esas tareas de Alaime y todo eso, de IAMSCO, pero 2003 fue mi último año como pastor de una universidad, la Universidad Metodista de Piracicaba, y después me fui a otros ámbitos. En los 80, la Iglesia Metodista en Brasil ha hecho un cambio bastante radical en lo conceptual y en lo práctico en la educación metodista en nuestro país. Hemos nos preguntado en aquel entonces a qué sirve la educación metodista. Y hemos descubierto que estábamos a servicio de la reproducción, para usar un concepto de Bourdieu, ¿no? A servicio de la reproducción del individualismo, de una sociedad competitiva, de una sociedad que alimenta el mercado en realidad. Bueno, y ahí han surgido las pastorales, se ha suplantado, se ha cambiado el concepto de capellán, de capellanía, para un concepto de pastoral más amplio en la escuela y en la universidad. Y los documentos que hemos producido y aprobado decían que la pastoral tiene un rol profético y sacerdotal. Antes del sacerdotal venía el profético y sacerdotal. Y más aún, la pastoral es la voz profética de la institución. E hemos criado muitos atritos com os diretivos, evidentemente, desde aquele entonces. Foi bastante crítica a situação. Pero hemos avançado muito em esse contexto. Sin embargo, hoje lo que se vê é que parece ser que as instituições educativas protestantes, cristianas, privadas, por lo tanto, que sobreviven de las cuotas, ¿no? De los pagos de los estudiantes, de los padres, etc., vuelve a la tentación de ser una educación para el mercado, de ser una educación heterónoma, porque si es para el mercado, las normas del mercado de afuera es que dictan
los reglamentos para nuestra educación. Entonces, ¿cómo hablar de esperanza en ese contexto también? Es verdad que las capellanías, las pastorales, tienen un rol fundamental ahí, reflexivo, y de entrar con digamos, tenemos un dicho en portugués que poner el bode, el cabrito sobre la mesa. Es algo incómodo, es algo complicado poner el cabrito sobre la mesa. Y eso está en manos de las capellanías, de las pastorales, porque, por lo menos en Brasil, se dice que son la voz profética y la conciencia crítica de las instituciones. Entonces, en ese contexto, ¿cómo hablar de esperanza cuando nuestra lucha contra lo que había llamado de educación bancaria, yo llamo de educación para el mercado, es muy tentador y muy presionador para nuestras instituciones? Disculpe que fue un poco largo. La verdad que es una de las paradojas que enfrentamos. Yo creo, por lo menos yo creo que es una de las paradojas que enfrentamos. Pensaba, bueno, enfatizaste mucho, Luis, en el rol profético. Vos sabés cómo terminan los profetas, sos pastor, así que no te tengo que contar cómo terminan los profetas. En ese sentido, me parece que uno no puede renunciar a dar testimonio de lo que es y de lo que cree y de lo que hace. También pensaba que me parece que hay una tensión que debiéramos pensar entre cómo poder justamente traer el rol profético o el instituyente, que eso es una cosa, el rol profético, la denuncia y el anuncio, o traer al instituyente a una institución, es una cosa. Y la otra, acá esto es opinión de Gustavo, ¿no? Así que me pueden matar, no hace falta, o trataré de subir el tono de voz, trataré. ¿Cómo no confundir el rol profético y la posibilidad de tener un instituyente con el peligro de mover el bote al nivel de que se hunda, ¿no? Porque también queremos que siga habiendo educación metodista, en este caso, o escuelas. En ese sentido, ahí me parece que caminamos por una cornisa que es bastante finita. Vamos a tener que ser muy creativos y creativas. Porque también, una experiencia que también he visto, a veces la iglesia llega, la escuela tiene una gramática y tiene una dinámica, buena, mala, regular, tiene una que más o menos funciona, que es muy fácil de romper, que también es muy fácil de romper. Y una vez que se rompió, se rompió. En ese sentido, no renunciar a lo que creemos y testimoniamos. Sin romper, o por lo menos rompiendo lo menos posible. Sí, tenés razón, Luis. No siempre vamos a ganar amigos. De hecho, pienso en una experiencia en la que un chico realmente muy disruptivo en la escuela, los directivos lo querían expulsar simplemente, y la pastora estaba diciendo: es nuestra matrícula, tenemos que ver qué hacemos con él porque es parte de nuestra matrícula. Te digo, una experiencia micro. Y los directivos se la querían comer a la pastora. En ese sentido, sí, creo que hay una cornisa, pero es muy finita, entre decir, vivir. Digo, también está el testimonio de nuestra propia vida, y eso no nos lo quita nadie. Pero después, institucionalmente, me parece que ahí sí estamos llamados y llamadas a ser muy prudentes. Yo, por lo menos, a mí me gana la prudencia. Ya ven que no soy muy revolucionario, a mí probablemente me gana la prudencia. Pero la pregunta está planteada, Luis, totalmente. Muchas gracias a Luis, a Gustavo por la respuesta. ¿Tenemos alguna otra intervención? Adriana. Sí, nosotros venimos teniendo una experiencia acá en el colegio que quizás transiten otros, y por ahí viene bien saber para hacer aunque sea grupo de autoayuda. Nosotros venimos notando
lo hemos charlado mucho con Pablo, con nuestro capellán y con la gente, con el coordinador de educación cristiana, que hoy no está aquí. Hemos conversado mucho con los directores también, la confusión que hay en nuestra sociedad entre lo político y lo político partidario. Y lo que vemos es que esa confusión conceptual muy grande que hay de mezclar la educación como acción política con lo que puede venir de la mano de políticas partidarias, o aún peor, de las politiquerías más burdas, genera a veces situaciones de confusión que pocas veces la gente tiene el buen tino de presentarlas como problema a los protagonistas, o a algunos de los protagonistas, como para poder aclarar. Y uno no puede salir a aclarar fantasmas, lo cual también hace muy difícil, ¿no? Hemos vivido ya en distintas oportunidades situaciones en las que algún grupo de padres, porque se usa una palabra o porque se usa el lenguaje inclusivo, nos tilda como colegio tal o cual, o que los directivos o el capellán militan en un determinado partido político, que podría ser, pero no es el caso, digo, porque no está prohibida la militancia política en nuestros países, y no es ilegal para alguien que trabaja en una escuela, pero no es el caso encima, ¿no? Y en todo caso lo que hay es una militancia hasta donde podemos y hasta donde nos da la vida y las inconsistencias propias que cada uno tiene, en todo caso de lo que creemos en términos de lo que el Evangelio nos pide. Y la verdad que eso es una gran preocupación, cuando aquello que desde el ideario institucional o desde lo que se trabaja en el área de educación cristiana, o de lo que un devocional de parte del capellán puede llegar a interpretarse como que entonces, porque si dijo tal palabra quiere decir que son de tal partido político, ¿no? La verdad que esa es una enorme preocupación, no sé si otros han tenido situaciones parecidas, pero a nosotros nos preocupa mucho, porque es una maravillosa manera de desestimar todo, ¿no? De tirar el agua con el bebé adentro de la peor forma, enchastrando absolutamente todo el trabajo que una institución, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, viene haciendo en el terreno de todo lo que es el desarrollo del proyecto, ¿no? No quiero dar más detalles porque si no nos vamos a ir en muchas historias anecdóticas, pero digamos de tantas comunistas como Jesús, dice Luis Cardoso. Sí, puede ser, pero la verdad que es un problema. Y en todos estos años que hemos tenido más de una vez alguna situación de esas que uno ve que se mueve o se escucha, de pronto algún chico lo dice, cuando lo dicen los chicos es una maravillosa oportunidad para trabajar con ellos, pero de parte de las familias, de todo este tiempo yo recuerdo un solo caso que una mamá vino y muy frontalmente pidió una reunión con Pablo y conmigo para charlar este tema, cosa que le agradecimos, porque fue una oportunidad para explicarle una cantidad de cosas. Pero bueno, no, me surgió la inquietud porque tiene mucho que ver con esto que está diciendo, que nos trajo Gustavo hoy, y bueno, no sé si otros tienen o han tenido problemáticas similares. Muchas gracias, Adriana. Abierto el diálogo, el intercambio. Un poco vinculado a lo que traía Adriana, quería una breve experiencia en una de nuestras escuelas, justamente cuando se implementó la ESI, que es una política de Estado. De hecho, a ver,
el mundo evangélico viene haciendo educación sexual integral antes de la ley. En Argentina, la Mucho Iglesia de los antes. Discípulos de Cristo, el pastor Luis Parrilla, de la década del 80, 70, si me apuran. Ahora tienen un nombre y un estatuto legal, pero las evangélicas, los evangélicos, sobre todo de raíz histórica, hemos venido haciendo esto de hace rato. En una de las escuelas, sí pasa, nuestras escuelas se llaman Instituto Evangélico Americano, en general. Hay con otros nombres, pero varios, 4 se llaman Instituto Evangélico Americano. Entonces sí, cuando se empezó a implementar la ley de educación sexual integral en una escuela, algunas familias se sintieron como que era un fraude. Si ahí dice evangélico y los evangélicos están en contra, ¿cómo? Yo traigo a mi hijo al instituto evangélico y resulta que hubo una movida bastante organizada con cerca de 30 cartas documento, todas calcadas, que también trae una atención porque uno no quiere ser piedra de tropiezo. Claramente uno como institución educativa no quiere ser piedra de tropiezo. La verdad que se habló, el diálogo horizontal allana las cosas. Sí, finalmente hubo 3 familias que se retiraron de la escuela. Lo lamentamos, pero también 3 familias en una población de 1.600 estudiantes, bueno, era una cosa con la que se podía sobrevivir. Pero ahí me parece, Adriana, que a veces también, yo creo que ahí el gran riesgo es que nos gane la ofuscación, cuando tenemos que tratar de que nos gane el amor en lugar de la ofuscación, porque a mí también me gana la ofuscación, en una situación así también, yo me quiero subir al caballo y montar en cólera, ahí yo creo que hay un trabajo que sí, que todavía se sigue pidiendo de nosotros y nosotras, pero me parece que no le veo la manera de esquivar ese tipo de problemas, no, la verdad que no le veo la manera. Muy bien. Estaba pensando, yo soy egresada de una de las escuelas evangélicas metodistas, egresé en el 77 y yo tuve educación sexual en la escuela con maestros, varones, mujeres que trabajaban en grupos mixtos todos estos temas, o sea que siempre fue una preocupación, como muchas otras preocupaciones, ¿no? Que tienen que ver con la preocupación social, la preocupación por atender al que necesita, una inclusión, una mirada de otro tipo, y a veces, tal vez, y yo me lo pregunto, si a veces no perdemos de vista nuestras formas de comunicar, que todo eso es anterior a algunas leyes o ciertas palabras de ciertos sectores que se adueñan de ciertas palabras y que entonces nosotros quedamos como un poco atrapados en esa situación, ¿no? Y es parte de nuestro desafío también, el comunicar que siempre estuvieron presentes estas preocupaciones, estos temas, y el cuidado con el que intentamos, porque también es cierto, se nos presentó hace tiempo en la Argentina el tema de la ley por la legalización del aborto, y nuestra población tenía en nuestras escuelas defensores de ambas posiciones. ¿Era una oportunidad para un conflicto enorme o era la oportunidad para que cada uno pudiera expresar por qué, para qué sentía frente a eso? Y en algunas de nuestras escuelas fue muy rico el trabajo de poder, bueno, convivir en esa situación de explicitar cada uno por qué estaba en cada lugar sin llegar a enfrentamientos. Pero es una cornisa compleja de transitar, ¿no? En un equilibrio difícil para contemplar, porque nuestra población es así de amplia, vasta y heterogénea, y la necesitamos en algún punto, con esto que describía Gustavo, como para sostener también el desarrollo de las instituciones. Bien. ¿Alguna intervención más? ¿Algún comentario? María Luisa. Está apagado el micrófono, María Luisa, ¿eh? Perdón, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Creo que como escuelas metodistas nosotros tenemos que reflexionar relacionado con el tema de capellán o la cuestión de pastor. Sé que como colegios nosotros tenemos algunos como el término capellán, nosotros como el término consejero,
o como el término pastor. Y esa parte creo que es muy importante que podamos reflexionar cuál debe ser el rol de, finalmente para mí son sinónimos, pero no, o sea, aparentemente pudiéramos decir, pues está bien que tengas un consejero, pero lo pueden ver desde otro punto de vista, o que tengas un capellán, o que tengas un rol de pastoral. Sin embargo, me parece muy adecuado el concepto que Luis Cardoso establece de que la persona que debe estar con nosotros, como acompañándonos a toda la parte espiritual, que debe tener un rol profético y sacerdotal. Eso creo que es muy importante para las escuelas, para darnos luz y orientación. Porque si bien los directivos se enfocan a la parte académica relacionado con los programas diversos de sociales, de naturales, de matemáticas y de ciencias exactas, los pastores o el capellán o el consejero es el que acompaña al estudiante, al profesor, al padre de familia en situaciones adversas, en situaciones complejas. No me refiero en cuanto al comportamiento, porque ahí entrarían las psicólogas de conductual, sino un poco más allá de la relación o con la vida espiritual que nos caracteriza como escuelas metodistas. Pero bueno, yo solamente lo dejaría ahí a la reflexión, porque sí observo que algunas escuelas tienen su capellán, otras escuelas tienen su consejero. Nosotros aquí en México hay consejeros, y otros tienen su pastor. Entonces eso, bueno, pero también debo entender que cada país tiene sus leyes al cual se debe enfocar la educación, porque la ley de México es muy diferente, las leyes de educación y las leyes que nos rigen también son diferentes en cada país, y eso nos hace que nosotros interactuemos de una u de otra manera. O sea, realmente lo que es la educación bancaria aquí en México no se utiliza. Sin embargo, al hacer una reflexión de decir, bueno, pues es para la vida del mercado, pues tal vez sí, pero bueno, yo solamente verso estos términos, porque realmente cada país tiene su ley, tiene la ley de educación y las leyes que nos rige cada país, y uno tiene que ir como escuela metodista, como una escuela particular, que podemos atender a la comunidad, pero que debemos de atenderle desde el punto de vista espiritual para los capellanes, para los pastores, para los consejeros, ¿no? Eso es lo que hay, pero bueno, ya dentro de los roles que nos marca Gustavo, pues son de otra, o sea, como viéndolo desde la pedagogía de Freire, cómo lo maneja para las escuelas, es bajo un camino bien determinado en cuanto a la pedagogía, pero dentro de la pedagogía el ser humano tiene esta parte de ser integral, ¿no? Y el ser integral, yo creo que ahí es donde retomamos la parte espiritual. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, María Luisa. Tal vez podemos, y seguramente Luis, que es bastante ordenado, pueda compartir con nosotros algunos de esos documentos en los que en la iglesia, en las instituciones educativas brasileñas han trabajado estos conceptos de pastoral, de capellanía, porque más allá de los cargos o como se llamen en cada una de las instituciones, la reflexión sobre el desempeño de esos distintos roles se puede enriquecer. Si Luis pudieras en algún momento recuperar esos documentos, siempre es bueno poder volver a repensar esas designaciones, esos roles que utilizamos. Sí, por supuesto, la experiencia que tuvimos en Brasil todavía hoy, digamos, está ya un poco cambiado la situación. Hay como, digamos, nuevos tiempos y nuevos desafíos y también nuevos
estilos, ¿no? Estoy hablando de los años 80, 90 y comienzo de los años 2000, pero hay trabajos incluso académicos al nivel de maestría y doctorado que recuperaron estas experiencias, tanto de las capellanías antiguas como comparando con las pastorales y también de los cambios que acontecieron en la propia educación, que eso Alaime ya abundantemente ha conocido durante su trayectoria, ¿no? Mi tesis de doutorado mesmo é um pouco sobre isso, não? Sobre que impacto tuvo estes modelos, não? De superação de uma educação reprodutivista para uma educação libertadora, em el caso de UNIMEP, não? De la Universidade Metodista, que todavía hoy está totalmente destruído, ¿no? Destruído la política académica, desafortunadamente. Esa es una crítica que no estoy haciendo aquí, digamos, por maldad, ¿no? Ya he escrito eso en mi tesis, ¿no? Entonces es público. Bueno, sí se puede compartir, por supuesto. En las publicaciones de Coyeime antiguas hay varios de esos materiales que fueron además tema de trabajo en los encuentros de Alaime, así que podemos recuperarlos simplemente a modo de volver a pensar sobre esos posicionamientos, roles y definiciones, ¿no? La revista de educación de Coyeime, por lo menos hasta cuando yo estaba trabajando en Coyeime, estaba todo online, ahora realmente no sé se sigue online y bueno, ahí hay docenas, centenas de artículos y reflexiones sobre ese tema. Denis, me pareció ver que levantabas la mano. Bueno, sí, hace un ratito. Dos cosas, pero la primera creo que ya la formuló María Luisa, justamente era la inquietud sobre ese tema de la capellanía y qué concepto se tiene hoy en día y cuál sería lo mejor, ¿no? Lo mejor que pueda tener el capellán, pastor también. Lo otro que quería comentar era el tema de la tolerancia. Especialmente, bueno, nuestra realidad en el Perú, igual que en otras partes, es bastante fuerte, ¿no? Sobre todo en estos últimos meses y la polarización en lo que es cuestión política de nuestro país. Que de alguna manera también repercute, obviamente, a nivel de las familias, a nivel de los estudiantes igualmente, ¿no? Y me quedé pensando en esto que decía Gustavo, sobre la tolerancia como la capacidad de distinguir entre quién es distinto y quién es adversario, ¿no? Como que quedó un poco pensando en esto, y en esta también otra frase que menciona de la Corea Central, que no existe, obviamente, pero ¿dónde te ubicas? Pensando en que son temas que afectan a todos, pero cómo orientar desde la pastoral sin entrar a ser, digamos, partidario o de alguna manera ser identificado con cierta postura política, ¿no? Eso por un lado. Me gustaría quizás de repente por ahí ir pensando en esto. ¿Cómo eso afecta en el tema de los colegios y en el tema de la educación también? Muchas gracias, Denis. Gustavo, ¿querés decir algo? Ya está muteado. Perdón, esto de estar con dos monitores es siempre una aventura. Si se te pierde el mouse, se te pierde para siempre con dos monitores. Está bueno lo que trae Denis. Yo creo que yo lo vinculo mucho con otra cosa que también hablamos, ¿no? De la esperanza que testimoniamos y de la que damos cuenta está vinculada a la integridad, dijimos. Y Maga lo trajo esto muy fuerte. Y yo creo que ahí la integridad tiene que ver con la honestidad. Yo creo que sería en general es mal negocio ocultar o esconder o peor, disfrazar nuestros sinceros posicionamientos, ¿sí? Yo creo que es mal negocio, aparte tiene poca vida esconder. La pregunta es cómo eso puede ser planteado y expresado con amor
y sin que la otra persona lo vea necesariamente como amenazante. Ahí hay una tarea, me parece, pastoral y amorosa, pero la honestidad es fundamental, porque aparte la mentira tiene patas cortas, y si, digamos, no tiene sentido, la postura que sea, la que nos toque, la que existencialmente encarnemos, me parece que la honestidad es fundamental. Sí, en la parte pastoral es clave poder plantearlo con amor, lo que sea que vayamos a plantear. Y después hay una frase que le atribuyen a Winston Churchill, que a mí me encanta, cuando define una persona fanática. ¿Sabe lo que es un fanático? Según Churchill, una persona que A, no puede cambiar de idea, ¿sí? Y B, no quiere cambiar de tema. Bueno, cuando tenemos esa conjunción de una persona que A, no puede cambiar de idea, porque honestamente no puede, pero además B, hay una cosa volitiva, no quiere hablar de ninguna otra cosa que no sea esa. Bueno, tratemos de ser nosotros, tratemos de no ser nosotros, nosotras, pastores, pastoras, capellanes, capellanas, quienes, digamos, encarnamos. Por supuesto que vamos a tener una postura, espero que tengamos una postura frente al mundo, frente a todo lo que nos rodea, frente a la política. Yo creo que ahí la honestidad es parte de la integridad que se espera de nosotros y nosotras. Después está la cuestión pastoral del sentido de la oportunidad, que eso es medio un arte, ¿viste? No se estudia en las facultades de teología. El sentido de la oportunidad para decir o para callar, sí, es más un arte que una ciencia. Pero me parece que de distintos lugares de nuestra América y incluso de distintas confesiones, tenemos problemas bastante parecidos y desafíos bastante parecidos. Eso está bueno. Bien, ¿alguna intervención más? ¿Alguna reflexión? Mercedes. Hola a todos. Creo que todo lo que han aportado cada uno de ustedes tiene que ver con los conceptos que decía Gustavo. El primer concepto decía el pueblo, ¿no? Que es el conjunto de gente, personas, humanos. Y me encantó como lo dijo, con diferentes anhelos, necesidades, sueños, miserias. Y obviamente nosotros en la educación trabajamos con el pueblo, viéndolo desde ese punto de vista. Y más como también él decía, él va, o sea, habla de la iglesia luterana o la escuela luterana, lo mismo pasamos por aquí. O sea, no todos son metodistas, no todos son evangélicos, unos no profesan nada, y entonces como capellanes, como consejeros, tenemos que adecuarnos, que no es fácil, tenemos que adecuarnos a ese universo de personas que vienen con diferentes creencias, obviamente desde casa, y en nuestro trabajo, en nuestra práctica, en esa praxis que decía él, que va más allá de una simple práctica de hacer y deshacer actividades, sino en esa práctica hacerlos reflexionar. Esa es una parte que a mí me gustó mucho. Y entonces, desde la pastoral o desde la capellanía, en las instituciones metodistas, como bien decía mi directora, aquí en México la educación es laica, ¿sí? Entonces se nos torna aún más difícil llevar ese mensaje de esperanza, de salvación a las personas que no creen. Más sin embargo, ¿verdad? Tienen que buscar la herramienta y en esa tolerancia llevar el mensaje. ¿Cómo le vamos a hacer? Es complicado, pero, ¿verdad? En un trabajo de equipo, en un trabajo conjunto, pues se tiene que lograr. Pero sí tenemos que tomar mucho en cuenta esta definición que a mí me gustó, un mundo de personas y todas con diferentes anhelos, necesidades, ¿verdad? Sueños, miserias, en las que nosotros debemos de aterrizar esa pedagogía de la esperanza, esa capellanía, ¿verdad? Que les infunde esperanza y sobre todo, de una manera transversal, con todos los niveles, con todas las materias, llevar ese mensaje. Pero nunca, bueno, esa es mi opinión, nunca debemos de dejar de llevarlo. Nunca. Y entonces es ahí, ¿verdad?, donde nos podemos encontrar. Igual han ido a golpear el escritorio que por qué oré o que por qué llevé
el versículo, pero bueno, sabiamente mi directora les ha contestado, ¿no? Pero nuestro trabajo de la capellanía es nuestro trabajo. Y como le llamemos, no importa, capellán, consejero, pastoral. Y me encanta, como decía el maestro Luis, el doctor Luis, me encanta siempre, yo siempre recuerdo el video que grabaron precisamente en uno de los encuentros de Alaime, el pastor, no me acuerdo su nombre, y su esposa, que fueron pastores, fue capellana por años. Una enseñanza de lo que es la capellanía, la pastoral, hermosa. Que muchos, bueno, yo me lo aprendí de memoria y sigo sus consejos, y me ha servido de mucho. Y obviamente que en este mundo, donde habemos tantas personas en este pueblo, obviamente que debe haber tolerancia. Obviamente que dentro de eso debe haber la tolerancia y el respeto y buscar esa manera sutil en amor, como bien concluías, en amor, de llevar ese mensaje de esperanza a nuestros alumnos, a nuestros profesores y obviamente a los padres de familia. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la reflexión, Luis. ¿Sí? Se me permite, Cláudia, antes de la conclusión, quisiera leer a propósito de Paulo Freire un pequeño pensamiento del gran mestre, del gran maestro. ¿Cómo no? Voy a leer en portugués, obviamente, porque estaba buscando este pequeño texto en español, pero no lo localicé. Dice Freire: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo um mundo novo. De Paulo Freire. Muchas gracias, Luis. Bueno, es casi como la conclusión o el cierre de esta tarde, ¿no? Esperanzar estas ideas que compartió Luis de las palabras directas de Paulo Freire, las reflexiones de Gustavo, pensando en cómo recuperar esas ideas de Freire para el ejercicio de nuestras capellanías, nuestras pastorales, nuestros equipos de orientación cristiana, cada una de esas instancias. Así que esa posibilidad de pensarnos en este contexto tan complejo, en la posibilidad de esperanzar a otros, de esperanzarnos nosotros, de esperanzar nuestras instituciones educativas. La verdad es que una alegría, un gusto, y si les parece, podríamos terminar, empezamos nuestro encuentro sin una oración, pero Hugo, te podría pedir el que cierres este encuentro con una pequeña oración para despedirnos. Soy el único Hugo, ¿verdad? Creo que sí. Bien. Oramos. Padre, Dios misericordioso, te agradecemos el medio que nos ha permitido reunirnos, trabajar en comunidad desde distintos lugares, compartir distintas experiencias. Te agradecemos especialmente, Señor, te damos gracias a vos por la tarea de Gustavo, que nos acompañó y que nos guió en este tiempo, pero por cada aporte, Señor, que fuimos recibiendo, por quienes trabajaron en organizarlo. Damos gracias, Señor, por tantas cosas que vos pusiste que nos permiten hoy llevar adelante esta actividad. Pero también, Señor, que esto que hemos recibido como tus hijos y tus hijas, lo podamos aplicar cada día en la tarea cotidiana, allí donde
nos necesitan, donde podemos acompañar y ayudar, que podamos abrir nuestro panorama, que podamos no quedarnos charlando solo de un tema, que podamos ir también teniendo una postura, pero también viendo otras maneras de enfrentar las realidades. Señor, que podamos ser servidores y servidoras allí en las instituciones educativas, porque lo que queremos es servirte y que cada una de las instituciones también te sirva, Señor. Bendice a cada persona que ha participado hoy. También, Señor, allí donde esté trabajando, que tu bendición llegue a todos y a todas. Te lo decimos no por nosotros, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias Hugo, muchas gracias Gustavo, gracias a todos ustedes